Hola, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a este curso online de constelaciones familiares, ya al 16º encuentro. Y esta vez vamos a encontrarnos con un nuevo libro, ¿no?, que se llama Constelaciones Familiares Imaginativas, según el método Wingwave. Y bueno, me resultó muy interesante, estuve hojeando a ver un poco cómo era la cosa. Y me pareció interesante ver este tipo de constelaciones, que son las imaginativas, porque también vieron que están las fluviales, las estructurales. Bueno, estas son las imaginativas. Todos sabemos, ¿no?, que de las constelaciones familiares hoy en día toda la gente se está despertando el interés por este tipo de método. Y obviamente cada vez que decimos constelaciones aparece el nombre de Bert Hellinger, ¿no? Y bueno, las constelaciones han llevado muchas décadas empleándose en psicoterapia. Una muy conocida autora de libros, Virginia Satir, que es estadounidense, ¿no?, empezó a realizar constelaciones sistémicas con familias por los años 60. Después de los 70, Virginia Satir y su discípulo Thais Stahl, el conocido coach de la PNL, trabajaron con las llamadas esculturas familiares, en las que los clientes representaban su familia de origen con la ayuda de los demás miembros del grupo de terapia. Y estos trabajos tienen en común el hecho de que se realizan en grupos de participantes relativamente grandes, lo que conlleva posibles problemas organizativos. En ocasiones no hay un número de participantes suficientes como para representar la constelación completa, o no todos los miembros del grupo pueden estar en la misma cita al mismo tiempo, ¿no? Y el terapeuta tiene que depender, ¿no?, de la orientación respecto al bienestar anímico de tantas personas implicadas, porque a menudo los representantes se ven afectados, ¿no?, en la misma medida que el cliente que está constelando. Pero a fines de los años 80 ya este otro coach, ¿no?, de PNL, Covert Dills, desarrolló el método de reimpronta, se llama reimpronta, mostrando que es posible realizar una constelación familiar con cualquier cliente mediante la imaginación. Miren ustedes qué interesante esto, ¿no? Hola, ay, no me acuerdo cómo era tu nombre. Si era Rocío o no me acuerdo, porque me quedo en Rocío. Bueno, pero no, me parece que no era Rocío, ¿no? Esas constelaciones imaginativas entonces las empieza a poner en marcha este coach de PNL, este famoso Covert Dills, ¿no? Y dice que, bueno, que se puede constelar en la imaginación. En este método de constelaciones imaginativas, los miembros de la familia se simbolizan mediante objetos en el suelo, ¿no?, formando un patrón que representa la historia del aprendizaje familiar del cliente, en el que las personas están cerca uno del otro, guardan una distancia, se mantienen juntos, no se miran, ¿no? Es el asunto este de los famosos anclajes, ¿no? Aparecen los anclajes, que bueno, ya saben que pueden ser figuras geométricas, plantillas, estas que se usan para las zapatillas, papeles, almohadones, ¿no? Y bueno, se utilizan estos objetos en el suelo para simbolizar a los participantes, o sea, los representantes, o sea, los miembros de cada sistema, ¿no? De este modo, se capacita el cliente para proporcionar a los miembros de su familia los representantes necesarios que le permitan conseguir una vida familiar feliz. Durante el fascinante trabajo con esta temática, dicen los autores, ¿no?, de este método Wingwave, se dieron cuenta de que la constelación familiar constructiva puede realizarse también en el espacio mental.
animando al cliente a elegir un lugar mental en su imaginación para colocar en él a los miembros de su familia de origen. O sea, ya no solamente utilizando los objetos estos que se ponen en el suelo, sino en la mente, ¿no? Dice que el método consiste en que cada consultante o cliente se imagina como yo infantil o yo adolescente y se disponen a su alrededor a las personas determinantes en su constelación familiar. Por ejemplo, ¿no? Verían al hermano muy cerca a la madre, a la derecha del yo adolescente al padre, a la izquierda y detrás de la propia cabeza y detrás de la madre quedaría como una enorme sombra, ¿no? La abuela materna, o sea, como imaginándose en su mente todo su sistema familiar. Resulta muy interesante observar que cualquier cliente es capaz de describir en su imaginación esos lugares internos para los miembros de la familia. Igualmente interesante es el hecho de que esos lugares internos representan diferentes resonancias en el mundo emocional del cliente. Es decir, por ejemplo, las personas colocadas a la izquierda pueden parecer menos importantes que las colocadas a la derecha, y las que están al fondo pueden resultar más amenazantes o imponentes que las del centro de la constelación. Naturalmente que estas valoraciones emocionales de esos lugares van a variar de un cliente a otro, ¿no? En relación con este asunto, merece la pena la lectura del libro de PNL que se llama El juego de las relaciones sociales de Lucas Derks. Yo se los nombro por si quieren consultar, ¿no? El autor se basa en que los mapas mentales de nuestra imaginación nos proporcionan una orientación para nuestras relaciones y habla de la localización de las personas relevantes en el sistema de representación mental. Una buena explicación de la orientación emocional dentro del pensamiento espacial la ofrece el catedrático de psiquiatría alemán Manfred Spitzer en su obra Aprendizaje, Neurociencia y la Escuela de la Vida. Y en ese libro habla de procesos medibles en el sistema límbico, en el que prácticamente representa el centro emocional del cerebro y está localizado debajo de las dos mitades del córtex, las zonas del cerebro responsables del pensamiento. Una parte del sistema límbico es el hipocampo. Yo acá tengo una imagen. A ver, esperen que pongo la imagen, ¿no? Del sistema límbico, ¿no? Del cerebro, para que más o menos vayamos viendo, ¿no? Acá está el hipocampo, ¿no? Este es el cerebelo, ¿no? Acá el tallo cerebral. Este es el tálamo. La glándula pituitaria o hipófisis, el hipotálamo, el lóbulo frontal, la circunvolución cingulada, el cuerpo calloso y el fórnix. Estos son todos los componentes del sistema límbico del cerebro. En base a este sistema límbico, ¿no?, es que se realizan estas constelaciones en la imaginación. Aunque parezca... Ah, Rocío. Ah, me acordé, entonces era Rocío. Bien. Entonces, ¿qué dice este Spitzer, no? Dice que en los nervios del hipocampo se pueden observar directamente cómo aprendemos, ¿no?, nuevos contenidos. De forma magistral describe cómo se puede predecir la posición, por ejemplo, de unos ratones en ciertos rincones de una jaula, ¿no?, observando la actividad del hipocampo, sin ver ni los animales ni la jaula. Esta actividad tarda 10 minutos, a partir del momento en que el ratón explora la jaula, en hacerse visible. Los experimentos han demostrado que cada neurona parece tener predilección por un lugar concreto dentro de la jaula. Unas de ellas se iluminaban intensamente si el animal se encontraba en el rincón izquierdo posterior de la jaula, pero se iluminaba también de una manera menos intensa cuando estaba cerca de ese rincón.
Por consiguiente, la localización del animal se codifica en el hipocampo no solo mediante una neurona, sino a través del patrón variable de actividad de muchas neuronas que se ocupan de la codificación posicional, ¿no? Esto es muy similar, ¿no?, a lo que cuenta también la biodescodificación, ¿no? Y todo esto que nosotros estamos viendo hoy en día, ¿no? Que todo, como puede ser que el cerebro, esta neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Esté conectada, bueno, también este Sheldrake con sus campos mórficos, este también famoso desaparecido Greenberg. O sea, hay muchas teorías hoy en día, ¿no?, que avalan esto, de que realmente hay ciertas zonas de nuestro cerebro que se van activando, ¿no?, de acuerdo, y que están relacionadas con también el espacio, la orientación espacial. Y ahora vamos a ver cómo estos autores hablan de la orientación espacial emocional, ¿no?, que es importante tanto para los lugares externos como para el mundo de la experiencia del espacio imaginativo interno. Hemos comprobado que en los procesos de constelación, los miembros de la familia cambiaban de lugar en la imaginación, lo que solía conllevar una liberación emocional espectacular. Sin embargo, el cliente no realiza de forma consciente esa corrección de posición, ¿ven? No es de forma consciente, ¿no? Por ejemplo, acercar el padre al hermano, ¿no?, sino que la reagrupación de la familia es resultado del desbloqueo emocional orientado del cliente y la consiguiente liberación de creatividad. Para ello es muy significativa la intervención esta Wing Wave. Yo les voy a anotar acá en el chat la palabra porque claro, Wing, esperen que quiero ver cómo se escribe bien, bueno, escribir cualquier cosa. Wing Wave, ¿no?, es el método este de las constelaciones imaginativas, ¿no? Y este método Wing Wave, ¿no?, es el que permite acceder al sistema límbico y por tanto a las emociones de la persona, proporcionando esa nueva fluidez a los recursos del cliente. Se inicia un movimiento curativo. Por ejemplo, dice, ahora veo cómo mi padre y mi hermano se acercan uno al otro, ¿no? El cambio ocurre sin más y los resultados que se consiguen de este modo son particularmente estables porque nacen de la profundidad de las emociones y de la activación de todas las energías creativas del cliente. No solo afectan la razón, sino todo el paisaje del alma y de la sensación corporal de la persona. Y esto, aunque parezca raro, es cierto porque, bueno, vieron como yo les conté la otra vez de este círculo, ¿no?, que yo me centro, ¿no?, e imagino el círculo este, ¿no?, con el pasado detrás, mi futuro, a la derecha todo lo yang, y a la izquierda lo yin, ¿no? Y cómo puedo buscar en mi imaginación, ¿no?, cerrando los ojos y estando en un centro vacío, todos los integrantes de mi sistema familiar, dónde están ubicados según mi imagen interna, ¿no? Si nos basamos en eso y lo transferimos a esto, es bastante interesante, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco, ¿no?, porque dicen acá los autores, de la neurociencia y de los 3 métodos importantes para la activación de recursos que se emplean en las constelaciones familiares imaginativas. Los recursos que utilizan son el coaching Wing Wave, que les escribí ahí en el chat, la programación neurolingüística, o sea, la PNL, y la prueba miostática, que es una prueba muscular empleada en kinesiología. O sea, esas 3 herramientas son las que se utilizan para las constelaciones imaginativas. Bien. Vamos a hablar del cerebro como representación de paisaje del alma, perdón. El cerebro, representación del paisaje del alma. ¿Cómo es posible que los humanos interioricemos a nuestra familia
y otros hechos de nuestra vida como si fueran parte de nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que todas esas imágenes estén en nosotros? Percibimos el entorno a través de los 5 sentidos, que ya sabemos cuáles son: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Y esto se aplica tanto a la percepción de otras personas como a una comida, un lugar, un paisaje, ¿no? Un fenómeno meteorológico. Es válido para todas las situaciones en las que nuestros órganos sensoriales funcionan a lo largo de las 24 horas del día. Estos 5 canales sensoriales envían continuamente información al órgano que probablemente sea el más importante de todos, que es el cerebro. Lo mismo ocurre durante nuestros primeros años de vida, cuando estamos rodeados a diario de nuestra familia. Cada pensamiento, sensación, comportamiento y estado de ánimo es controlado por este órgano fascinante. El cerebro programa tanto los movimientos de nuestro cuerpo y nuestro lenguaje, como todos los procesos corporales inconscientes. Porque ya sabemos que todos los procesos que se realizan a nivel inconsciente, como el latido del corazón, la respiración, la digestión, yo no lo estoy haciendo a nivel consciente, controlando mi digestión, ni mi respiración, ni el latido de mi corazón. Ocurre, ¿no? Entonces, el cerebro recoge todas las impresiones que recibimos de nuestro entorno. Es el responsable de que en este momento, ¿no?, nuestras manos sujeten, por ejemplo, no sé, ahora supongamos que tenemos un libro en las manos, o no sé lo que tengamos, para que nuestros ojos puedan mirar, ¿no?, los símbolos estos llamados letras. A través de los nervios ópticos, las imágenes de las letras se envían al cerebro, que a su vez reconvierte las secuencias de letras en palabras. Luego, este mismo órgano relaciona esas palabras con imágenes internas, ideas, asociaciones y emociones. El resultado es que al final vemos en nuestra imaginación casi la misma película que nosotros estamos rodando en la nuestra. Y mientras yo estoy pensando, mi cerebro está moviendo cada uno de mis dedos para que estos puedan teclear las letras con precisión. Lo que está pasando en este momento, mientras, por ejemplo, ustedes están escuchando y yo estoy leyendo, se puede considerar, dicen los autores, como un pequeño milagro, ¿no? Porque claro, es algo que sucede así. Yo estoy sentada aquí, ustedes están en sus hogares, están escuchando y yo estoy leyendo, y uno dice, ¿no? ¿Cómo sucede todo tan rápido? Pero fíjense en cómo funciona, ¿no?, esto. Al menos esa es la opinión de los científicos que a lo largo de los últimos años han estudiado detalladamente el cerebro. Es asombroso todo lo que ya se sabe acerca del cerebro, y es igualmente sorprendente cuántos interrogantes siguen abiertos. Puede parecer paradójico, pero cada nuevo descubrimiento acerca del cerebro solo aumenta el número de preguntas sin respuesta. En el caso del cerebro humano, el órgano pesa más o menos 1,5 kilos y se compone de aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Algunos expertos creen incluso que esa cifra podría ser de 1 billón. Cada neurona está conectada a otras 10.000 a través de las bifurcaciones de las terminales de los nervios. Por tanto, la frecuente comparación del cerebro humano con un ordenador no parece muy adecuada, y los científicos tienen cada vez más a comparar con esa máquina a cada neurona. Entre todas las neuronas existe un cableado electroquímico muy complejo que permite la transmisión de información mediante estos llamados neurotransmisores, formando un almacén de información de un alto rendimiento que proporciona unas capacidades inimaginables para el tratamiento de dicha información y para la cooperación de los diferentes sistemas corporales. De este modo, cada ser humano es un mundo propio, y el mundo de su cerebro representa su paisaje del alma individual. En este mundo anímico, las diferentes funciones del cerebro conviven como una gran familia interior. Y también esa parte interior, la personalidad del individuo, puede tener un ambiente que o bien facilita o bien dificulta el éxito
igual que una familia de verdad. El neurocientífico norteamericano Michael Gazzaniga lo llama sociedad interna. Por eso fíjense, ¿no?, que este descubrimiento, porque uno dice, ¿no?, la familia, el sistema, pero fíjense en que ya nosotros internamente somos un sistema, nosotros somos un sistema, ¿no? Parece individual, ¿no? Pero todo eso que conforma nuestro sistema, nuestra que llamamos la familia, y después, bueno, que se va extendiendo, está internamente, o sea, nosotros lo tenemos grabado, ¿m? Aunque parezca extraño. Por eso cuando constelamos, vemos ahí en el campo y decimos, ¿cómo puede ser que esto me aparezca aquí, no? Y bueno, estos autores, lo interesante es que van explicando, ¿no?, todo este asunto, de dónde surge todo, y después, bueno, por eso me interesó hablar de esto, porque de paso yo también lo aprendo bien, para ver cómo es que aparece todo esto, porque realmente yo, que de hecho practico mis constelaciones imaginativas, me doy cuenta que realmente funciona así. Es como que cuesta, claro, hay una parte de la mente que dice que no puede ser, pero es que sí. Entonces aparece otro neurocientífico, que es Robert Ornstein, que en su libro Multimente habla de la horda interna. Horda se escribe con H, ¿no? Horda interna. En referencia a nuestros múltiples yos parciales. O sea que está este Gazzaniga, que habla de la sociedad interna, y el otro, Ornstein, que habla de la horda interna. En Alemania, un conocido coach de PNL, este Thijs Stahl, comparó por primera vez la dinámica de esa horda con H o sociedad interna con las relaciones entre los diferentes miembros de una familia. Por consiguiente, muchos científicos están de acuerdo actualmente en que el cerebro organiza las funciones más diversas en circuitos y no en ningún centro especializado que se ocupe solo del lenguaje de la vista o incluso del yo. Por ejemplo, ¿no?, la vista ahora es considerada una función integral de todo el cerebro y no solo el resultado de la actividad de la corteza visual. El investigador Walter Sies-Gingansberger, ¿no?, un alemán, del Instituto Max Planck, durante una conferencia sobre este tema, en el marco de una serie de conferencias sobre la terapia del dolor, habla de que si una célula del sistema nervioso central recibe una nueva información, todas las demás células obtienen esa novedad por vía electroquímica en el mismo instante. Debemos de ser conscientes, ¿no?, que de forma análoga no tenemos al padre almacenado, dice entre comillas, ¿no?, en un rincón del cerebro, perdón, sería por acá, ¿no?, y a la madre almacenada en el otro, sino que cada una de las neuronas conoce químicamente a esas dos importantes personas de nuestra vida. Se ha podido comprobar que los estímulos sensoriales, como imágenes, lenguaje o dolor, influyen en la composición química del cuerpo celular. Por sorprendente que parezca, la respuesta química de la neurona a un estímulo externo puede incluso ocurrir hasta semanas después de haberlo percibido. O sea, esos cambios químicos que se producen en el cerebro, fíjense en la influencia que tienen. En el sistema nervioso central se han descubierto unas células fascinantes que mostraron una reacción a un pequeño estímulo de dolor días o semanas más tarde, mientras que en el momento del dolor fingían que no pasaba nada. Seguramente tú te has dado cuenta en algún momento
de que una experiencia importante tenía su efecto con retraso. O sea, no de que nos suceda algo en nuestra experiencia y tiempo más adelante tener la emoción, ¿no?, de esa experiencia. Coloquialmente solemos hablar de dirigir algo mentalmente, pero los expertos lo llaman facilitación neuronal de una experiencia. Una vez facilitadas y asimiladas las percepciones, especialmente intensas, marcan profundamente la sustancia de cada una de las neuronas durante años o décadas. De este modo puede explicarse también que vivamos los fenómenos de espacio y tiempo en el paisaje del alma de forma muy diferente a la realidad. Por eso vieron esto que, bueno, yo siempre les comento, ¿no?, del asunto de las imágenes internas, es que, claro, a veces no se condicen con lo que pasó aparentemente realmente, ¿no?, pero sí lo que nosotros vemos ahí es cómo nosotros percibimos esa situación. Y como esas emociones quedan almacenadas, claro, obviamente se representan ahí en ese espacio y a veces nos asombramos muchísimo, ¿no? Parece que fue ayer, dicen algunas personas, sobre acontecimientos que ocurrieron hace mucho, pero que siguen influyendo en su realidad de vida del presente. Y cuando los recuerdos se desvanecen, este proceso parece estar también relacionado con un cambio en la química de las neuronas responsables. No solo el cuerpo de la neurona almacena los recuerdos, sino también las conexiones intercelulares, las llamadas conexiones neuronales, son responsables del almacenamiento efectivo y fiable de los datos vitales importantes. Dichas conexiones son unas formaciones vivas compuestas por módulos proteicos que se forman y se modifican continuamente. Son las responsables de interconectar lo que hemos vivido y aprendido. En este sentido, realiza una pequeña prueba, nos dice acá los autores, ¿no? Extiende los brazos hacia el techo, mira hacia arriba y di, estoy deprimido. Bueno, si quieren ustedes lo pueden hacer en sus casas, ¿no? Hay que extender los dos brazos hacia el techo, mirar hacia arriba y decir estoy deprimido. La mayoría de la gente que hace este test comenta espontáneamente que esa postura corporal no pega con las palabras. Ello significa que el cerebro almacena la palabra deprimido no solo en cuanto a su ortografía y su significado médico, sino que en algún lugar tiene registrado también cuáles son las posturas y las sensaciones correctas para deprimido. Fíjense en ustedes, qué extraño esto, ¿no? Si en las neuronas y las conexiones neuronales hay una representación estable de algo que hemos aprendido, se denomina engrama, no eneagrama, engrama. Yo me fijé bien porque no dice eneagrama, dice engrama. Por tanto, el engrama del territorio deprimido no afecta solo la parte del cerebro referente al lenguaje y a la vista, sino también al sistema muscular y motor. Fíjense en cómo está todo relacionado corporalmente, ¿no? Las neuronas almacenan las experiencias importantes durante mucho tiempo. Realizan su trabajo de forma tan perfecta que incluso no practicamos ciertas habilidades durante meses o años y seguimos siendo capaces de realizarlas en cualquier momento, ¿no? Si por ejemplo, ¿no?, en el caso de la bicicleta, ¿no?, no has montado en bicicleta desde hace 2 años, no tienes ningún problema para hacerlo después de todo este tiempo, gracias a que tu cerebro ha guardado esa programación. Un caso muy diferente es el de las ratas. Estos animales muestran a diario el repertorio completo de las habilidades que han ido almacenando durante su vida. Y por otro lado se cree que nuestros sueños sirven en parte también para el mantenimiento de nuestras habilidades, tanto las vividas realmente durante el día como las no practicadas.
Ahora, la pregunta es, si el cerebro es capaz de mantener con tanta perfección habilidades como montar en bicicleta, repetir las tablas de multiplicar, ¿cuál será su efectividad en cuanto a guardar nuestras experiencias intensas, básicas con la familia de origen? La respuesta es que las tiene tan bien almacenadas que la familia de origen es como una parte integral de nuestras neuronas. Fíjense, ¿no? En esto qué interesante. En psicología se habla de interiorización de la familia o de algunos de sus miembros. Coloquialmente hablamos de personas que no se me van de la cabeza, decimos, ¿no? Que tienen un sitio en mi corazón o que no me sueltan. Fíjense, ¿de dónde viene todo esto? Justamente de esto que estamos viendo. Pero cuidado, todas esas expresiones son solo formas de hablar, no hechos. No hay ninguna persona real y físicamente dentro de nosotros, obviamente, ¿no? Sería imposible, aunque solo fuese por motivos de espacio. Lo que realmente funciona dentro de ti como adulto es la química y la interconexión de las neuronas y no la familia. Tu cerebro es solo tuyo y forma parte de tu cuerpo. Nadie puede deshacer tu biografía. Sin embargo, no estás obligado a conservar los elementos molestos y obstructores de tu biografía como parte de la actividad actual de tu cerebro. Como mucho, dichos elementos deberían meterse en un álbum de fotos que pudiera cerrarse y guardarse bajo llave en el armario. Lo único que debería influir en tu presente y tu futuro deberían ser tus recursos, habilidades y capacidades. Cualquier cambio positivo en una persona empieza por la cabeza, o mejor dicho, por el cerebro. Si los métodos psicológicos provocan un cambio en el pensamiento, el bienestar y la salud de una persona, es porque han convertido el cerebro de esa persona en un aliado. El cerebro es el espacio donde está localizada nuestra psique. Si aprendemos a utilizar nuestro cerebro para diseñar nuestro paisaje del alma, en vez de poseerlo solamente, seremos capaces de generar una auténtica impronta en nosotros mismos. Porque el cerebro no es como un coche que nace en la fábrica y a partir de ahí se queda siempre igual, sino que es algo vivo. No en vano hablamos de alimentar la mente. En realidad, nuestro cerebro es como un sistema digestivo mental. Utiliza los alimentos mentales que le ofrecemos para confeccionar nuestro paisaje del alma, igual que el sistema digestivo aprovecha la comida y la bebida. E igual que la calidad de los alimentos es decisiva para la salud de nuestro cuerpo, que nos muestra sus necesidades mediante el hambre y la sed, la vista, el oído, el tacto, ¿no? Como ser adulto, has vivido y aprendido muchas cosas enormemente valiosas, aparte de las relacionadas con la familia de origen, y todas esas fuentes de energía y las respectivas recetas forman parte ya de tu sistema nervioso, de modo consciente o inconsciente. La constelación familiar imaginativa es capaz de utilizar el cerebro de manera creativa para fusionar las improntas de antes con las experiencias nuevas y conseguir una combinación curativa de las dos. Primero en las neuronas y las conexiones neuronales y luego en el paisaje del alma y en la personalidad y finalmente de forma integral en el cuerpo y en la mente. Los tres métodos, que son los que vamos a describir ahora, que son este coaching Wingwave, ¿no? La PNL y el otro que no me acuerdo cómo era el nombre, pero ahora se los voy a decir, se adecúan a la consecución de esta meta, ¿no? Obviamente que esto que yo estoy leyendo, no es para que se lo tome a pie de la letra, es la opinión de estos autores, ¿no? Que hablan del método Wingwave, ¿no? Hola Romana, bienvenida.
Ajá. Bueno, gracias. Hola, Rocío. Sí, a mí también me enriquecen porque yo también lo aprendo junto con ustedes, porque yo esto lo había visto hace tiempo, ¿no? Y después, bueno, experimentando con esto de los vínculos, ¿no? Y ver todo esto de los... Porque yo decía, ¿cómo puede ser que el muñequito pueda ubicarse y tener la energía de ese ancestro, de esa persona que estamos ubicando en el campo, ¿no? Entonces, bueno, como yo soy muy curiosa y me gusta investigar de todas estas cosas, ¿no? Me quedé un poco intrigada y encontré esto de las constelaciones imaginativas. Es más, inclusive ahí en internet ustedes pueden entrar, yo no me acuerdo el nombre de la página en sí, pero pongan constelaciones imaginativas y van a ver que aparece en este método Wingwave. Y bueno, están los autores, ¿no? De este método y ellos, bueno, ahí tienen actividades, ¿no? Diversas cosas y artículos y cosas para aprender. Este método del Coaching Wingwave, ¿no? Dice que aplica un proceso que a muchos a simple vista les parece increíble. Dice que el coach, ¿no? El coach que sería el terapeuta o el que, bueno, mueve la mano delante de los ojos del cliente de un lado a otro. Yo se los voy relatando tal cual, ¿eh? El coach dice que mueve la mano delante de los ojos del cliente de un lado al otro, creando las fases REM. REM, R-E-M, son las siglas en inglés de movimientos oculares rápidos, o MOR, ¿no? Que vieron que esta energía REM, que también se habla, ¿no? Del RAM, del REM, del cerebro, vieron que si uno tiene alterado eso, el REM, es como que no podés dormir, ¿no? Entonces, el coach mueve esta mano delante de los ojos del cliente de un lado al otro, creando estas fases REM de vigilia que a menudo llevan en cuestión de apenas unos minutos a una reducción importante del estrés y un aumento notable del rendimiento y de la confianza respecto al asunto que se está tratando. Los terapeutas dirigen los ojos del cliente rápida y alternadamente con movimientos de vaivén de los dedos en los tres niveles de visión, hacia arriba, horizontal y hacia abajo. De este modo se consigue la respuesta de un número máximo de neuronas, así como la actividad coordinada de las dos mitades del cerebro. Hay un método, que la verdad que no me acuerdo el nombre, creo que es el MDR, que se trabaja con los movimientos oculares para reducir el estrés. Yo la otra vez estuve mirando, ¿no? Que, porque bueno, hay un ejercicio sistémico que está basado en ese método, ¿no? Que también está relacionado con esto del FT, vieron que te tocas diferentes zonas. Bueno, y que mediante los movimientos oculares se logran ciertos estados, ¿no? De relajación. Entonces, los efectos positivos son inmediatos, dicen, cuando se hace esto, ¿no? Bueno, una encuesta muestra que 800 de nuestros antiguos clientes han mostrado que se mantienen estables durante meses haciendo esto, ¿no? Basándose en la fase REM de vigilia, la psicoterapeuta norteamericana Francine Shapiro desarrolló el método, justo acá viene lo que yo les decía recién, de la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que es el MEMDR, para la terapia de trastornos postraumáticos. Sí, ya sé esto donde lo leí. Vieron que están esos videos que yo fui subiendo del trauma. Está este Rupert, me acuerdo el apellido. Y después este otro Peter Levine, que trabajaron sobre esto del trauma, ¿no? Y bueno, tienen diferentes ejercicios y entre ellos están estos, ¿no? El MDR. En la actualidad este método se considera una de las intervenciones más efectivas
y mejor investigadas para la superación del estrés causados por actos violentos, accidentes, catástrofes naturales y acciones bélicas. Y aunque al principio este tipo de terapia no se tomaba en serio, esta psicoterapeuta Shapiro fue galardonada en 2002 con el Premio Internacional Sigmund Freud como reconocimiento a su labor en el desarrollo de la EMDR. El efecto sorprendente de estos métodos, sin embargo, no es tan mágico como parece, porque los mecanismos de coaching Wingwave se basan en patrones de asimilación conocidos del cerebro y del sistema nervioso. Todas las noches, mientras soñamos, pasamos por las mismas fases de movimiento ocular rápido. Por eso les decía esta de la REM, que cuando se te altera por un evento traumático que sufrimos, algún acontecimiento, algo que nos sucede, ¿no? Que no podemos asimilar, es muy común que esa energía se altere y no podamos conciliar el sueño. Estos movimientos, ¿no? Del REM, del RAM, y no me acuerdo cómo es el otro, ¿no? Dice que aprovechamos estas fases del sueño para integrar los acontecimientos del día y asimilar nuestras emociones. Por eso necesitamos tanto dormir y es tan importante descansar, porque si no, no podríamos, ¿no?, continuar. Por tanto, este fenómeno natural del sueño nocturno es la terapia más antigua del mundo. Además, la neurociencia ha demostrado que la actividad cerebral durante las fases REM nocturnas es prácticamente igual a la que se puede medir en el cerebro mientras nos dedicamos activamente a aprender algo. Fíjense, se equipara. Cuando nosotros estamos en la conciencia de vigilia intentando aprender algo, es el mismo, ¿no? La misma actividad cerebral se produce que cuando dormimos y estamos en la fase REM. Por consiguiente, el movimiento ocular rápido tiene una estrecha relación con el proceso de aprendizaje, lo que podría explicar por qué los éxitos del método Wingwave son tan duraderos. ¿Cuáles son los recursos propios que el método Wingwave activa? Son las fuerzas de las emociones con las que se trabaja conscientemente durante el watching, o sea, se trabaja en base a las emociones. La raíz morfológica de la palabra emoción es movimiento, y eso es precisamente lo que hacen las emociones sanas. Tanto la alegría y la euforia como la rabia y el miedo atraviesan nuestras experiencias y nuestro cuerpo como una enorme ola, para después volver a escurrirse con la misma velocidad con la que llegaron. Algunas emociones incluso se esfuman o se evaporan después de habernos llenado por completo. Es bien sabido que las emociones desempeñan un papel decisivo para la calidad de nuestra conducta y para nuestros procesos de desarrollo, aprendizaje y rendimiento. Esos matices emocionales de la memoria y de la conducta se denominan marcadores límbicos y tienen una gran importancia también para la impronta familiar de las personas. Este mismo término indica que el sistema límbico del cerebro está relacionado con la organización de nuestras emociones, ¿no? Yo les voy a poner de vuelta el dibujito este que encontré, ¿no?, del sistema límbico del cerebro, ¿no? Por ejemplo, acá dice que el hipocampo, ¿no?, interviene en el almacenamiento de la memoria. El tálamo es la estación donde se pone ahí, se guarda toda la información. Y el hipotálamo es el que regula los procesos físicos automáticos, y la circunvolución cingulada dice que tiene efecto, ¿no?, en el comportamiento de supervivencia, ¿no? Es lo más instintivo, debe ser. Vieron que se habla de estos cerebros, ¿no?, el límbico,
el otro, ¿cómo es? El córtex, y no me acuerdo bien los nombres, pero fíjense en que igual estos autores trabajan con todo esto de lo límbico. Por eso busqué este dibujito para mostrárselo y que tengan una idea de cómo está diagramado ahí dentro, ¿no? Y ¿qué es lo que decía acá? Estos matices emocionales de la memoria y de la conducta se denominan marcadores límbicos y tienen una gran importancia también para la impronta familiar de las personas. Ese mismo término indica que el sistema límbico del cerebro está relacionado con la organización de nuestras emociones. Es esta parte del cerebro ontogenéticamente más antigua que el córtex la que hace que nos sintamos conmovidos después de una experiencia muy bonita o una muy dura o espantosa. Las emociones mueven notablemente nuestro cuerpo. Cuando nos enamoramos, el corazón late más rápido y cuando sentimos rabia, apretamos los puños. A través de los vasos sanguíneos, el aparato circulatorio, los músculos y el metabolismo, nuestro sistema nervioso hace que nos demos cuenta de las informaciones que nos llegan de nuestro entorno. Cualquier persona es capaz de superar hasta las emociones más fuertes sin sufrir daño alguno. ¿Por qué sucede esto?, dicen los autores. Porque el cuerpo se autorregula y vuelve al modo equilibrado, siempre que la persona esté emocionalmente equilibrada. En algunos casos, por ejemplo, ¿no?, después de una discusión doméstica, ¿no?, sobre la limpieza, por ejemplo, tanto el cuerpo como el alma necesitan apenas unas horas para volver al equilibrio. Mientras que, por ejemplo, ante un duelo pueden durar semanas, meses o años, ¿no? Nuestro lenguaje tiene varias expresiones para describir nuestra... no sé qué dice ahí. Bueno, nuestra impulso, podríamos decir, hacia el equilibrio emocional, ¿no? Dice, lo he superado, me he sobrepuesto. En ocasiones, sin embargo, es posible que las emociones sean tan intensas o nos afecten durante un tiempo tan largo que a la mente y al alma le resulta difícil volver al estado de equilibrio emocional. Como un objeto grande y poco manejable, las emociones no pueden meterse en ningún otro sitio. ¿Y qué hacen? Obstaculizan el flujo normal de asimilación de experiencias y dejan de hacer lo que su propio nombre indica. En vez de moverse, porque las emociones se mueven, se quedan rígidas. Miren qué interesante esto, ¿no? Por eso nosotros, vieron que después hablamos de los bloqueos emocionales. Los reiterados intentos de integrarlas pueden resultar tan cansados que incluso nos despertamos por la noche. ¿Quién no ha dormido inquieto o ha tenido pesadillas en momentos de estrés o de preocupación? En ciertas ocasiones las emociones negativas como el miedo, el desamparo, el asco o la rabia son en especial las que tienden a no desaparecer solas. Estas emociones tienden a bloquear la sensación de bienestar y hasta impedir el desarrollo de la personalidad. Este fenómeno se refleja también en muchas expresiones del lenguaje coloquial cuando decimos me sigue quemando por dentro, o tengo el corazón partido, o tengo el cuerpo desencajado. ¿Vieron? Esto fíjense en qué interesante, ¿no? Porque, claro, fíjense en que en las constelaciones, ¿no? Bueno, en las que hacemos grupales, ¿no? Donde la otra persona siente lo mismo que siente, no sé, X integrante de mi sistema, ¿no? O si yo me centro en mí mismo y conecto con mi sentir, ¿no? Como todo lo siento a través del cuerpo, ¿no? Es increíble. Yo la verdad que esto me tiene totalmente asombrada porque es nuevo para mí, ¿no?
Entonces, los patrones familiares nos afectan no solo a través de la significación externa de los implicados, sino sobre todo por el ambiente emocional que las situaciones conllevan. Vieron que en las diferentes situaciones o experiencias que vamos viviendo en nuestra vida, fíjense que en el ambiente, vieron que se siente la energía emocional. Fíjense cuando nosotros somos pequeños, que no tenemos esto, que todavía no estamos, o sea que vemos hasta los 3 años, bueno, seguro, hasta los 5 puede ser probable que vemos todo como un todo, después que comenzamos a separar la cosa, ¿no? Todo el flujo de emociones, ¿no? De nuestro alrededor que nos va llegando. Todo eso lo vamos mamando, ¿no? Bien. Entonces, el llamado ambiente tenso, si se vive en una familia, un ambiente tenso, puede afectar a los niños en todas sus facetas. Además de su propio desamparo, sienten también, por ejemplo, el miedo de la madre a la decepción del padre, y algunas veces esa situación se prolonga durante meses o años. Como adulto empezamos a comprender esas improntas, ¿no? Todo eso que nos quedó ahí grabado, y las podemos describir y analizar. Sin embargo, esos procesos son cognitivos y están realizados por el córtex, o sea, la parte del cerebro responsable del pensamiento. A menudo la comprensión no es suficiente para cambiar las emociones. Por eso vieron cuando decimos que yo sí quiero resolver una situación de algo que me sucede en mi vida y la quiero resolver pensando, ¿no? Es que no la puedo resolver. Fíjense en que es inútil. No sé si se dieron cuenta. Entonces, este método, Wingwave, va dirigido a la memoria emocional. Es decir, que funciona a un nivel más profundo. En las constelaciones familiares imaginativas, las fases REM de vigilia se emplean para que el cliente se libere de esas emociones de impronta que lo bloquean. Además, los clientes van integrando recursos en los patrones de impronta, asignando a cada miembro de la familia nuevas posibilidades creativas de conducta y experiencia. A la vez, el método Wingwave va estableciendo anclajes emocionales mediante un proceso de aprendizaje intensivo, ¿no? Más adelante vamos a explicar este funcionamiento mediante un ejemplo práctico. Por ahora no, por ahora estamos explicando estas 3 herramientas, ¿no? Que son la del Coaching Wingwave, la PNL y el otro que ahora les voy a decir cómo era porque ya me olvidé el nombre, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que era con la cosa de la mano, ¿no? El movimiento ocular, ¿no? Era todo esto que estaban haciendo para la fase esta REM. Dice que el movimiento de vaivén de los ojos en estado consciente es una de las distintas formas de estimulación bilateral de los hemisferios cerebrales, como lo es también la intervención bilateral táctil o auditiva, que también tiene un resultado bueno. Como por ejemplo una manera maravillosa de alcanzar un estado relajado de reposo sin la ayuda de otra persona, consiste en cruzar los brazos delante del pecho y darse palmadas rápidas en los hombros o brazos alternando izquierda y derecha, o sea, ¿no? Cruzar los brazos delante del pecho, dice, ¿no? Así, y darse palmadas rápidas en los hombros, ¿no? O en los brazos, así, alternando izquierda y derecha, izquierda y derecha, izquierda y derecha. Bueno, hay que probarlo, ¿no? Así, hacerlo acá así, o en los brazos, ¿no? Muy útil resulta también que de estos ejercicios así similares a estos tiene mucho este Peter Levine, que yo bueno, yo subí el video y di algunos ejemplos, ¿no? De ejercicios que tiene Peter Levine para calmarse, ¿no? Bueno, también dice que hay un CD, ¿no?
en la página, bueno, ya llegaremos a la página esa. Hay un CD, o sea que debe haber un audio, ¿no? Capaz que en la página de internet está ahora. Que se usa usando auriculares, ¿no? Unos ritmos, dice, que se escuchan alternando entre los dos lados de los hemisferios, ¿no? Con una melodía, ¿no? Bueno, esta estimulación auditiva también tiene un efecto positivo a nivel interno, ¿no? Dice que hasta sirve para las contracturas musculares también, para relajar el sueño, ¿no? Y todo esto. Dice, bueno, acá dice, porque a lo mejor, dice, algunos lectores desean practicar solo los pasos de la constelación familiar imaginativa presentados en el libro, ya que no todo el mundo está dispuesto a consultar a un coach o terapeuta. En algunos casos, con excepción, dice, de los recuerdos familiares traumáticos, es posible experimentar este método sin la ayuda de otra persona, porque dice que el CD, de Wingwave, proporciona la estimulación bilateral de la misma manera que los movimientos de la mano si tuviéramos un coach o terapeuta, ¿no? Más adelante lo van a describir con más detalle, bueno, pero eso lo veremos después. Ahora vamos a hablar de la programación neurolingüística, que también Hellinger utilizó, o sea, él indagó, ¿no?, en todo esto de la PNL. Además también de esto de este famoso Erickson, ¿no?, de la hipnosis ericksoniana. Bien, la programación neurolingüística es uno de los métodos a corto plazo más efectivos de la psicología de la comunicación, ¿no? Es el siguiente elemento de la constelación familiar imaginativa. En la actualidad, la PNL se considera una ciencia muy investigada, por lo que se ha incluido en la lista de las psicoterapias más efectivas y recomendables publicadas por la Asociación Europea de Psicoterapia. Mucha gente, al oír el nombre de este método, pregunta: perdona, ¿me lo puedes repetir? Por este motivo suelen utilizarse en el lenguaje coloquial las siglas PNL en lugar de decir psicoterapia neurolingüística. Dice que ayuda a desarrollar nuestra personalidad y liberarnos de los bloqueos internos, ¿no? Y para esto, bueno, obviamente que el cerebro es el mejor aliado, ¿no? Dice que es la PNL la que nos ayuda a encontrar un acceso directo a este órgano tan potente y a hablar con él en su propio lenguaje acerca del cambio que queramos que realice en nuestro interior. La PNL describe la relación existente entre la experiencia y la orientación del mundo interior, ¿no? La concienciación del mundo interior de una persona, por un lado, y el desarrollo de sus capacidades internas y externas, por otro. Al fin de cuentas, el objetivo de todos los psicoterapeutas consiste en realizar un cambio positivo en el mundo interior, en el paisaje del alma de la persona, y la PNL es capaz de alcanzar ese mundo interior de forma directa. Como modelo nuevo de comunicación psicológica, la PNL nos enseña a comprender el lenguaje de nuestro sistema nervioso, traducirlo y programar con éxito nuestra vida. La comunicación, es decir, el contacto verbal entre dos personas, por ejemplo, en psicoterapia, en negociaciones o en el comercio, provoca cambios en el pensamiento y en el estado de ánimo. Y eso es así no solo en la relación entre dos o más personas, sino también en la comunicación de una persona consigo misma, en la automotivación, el desarrollo y la realización de las metas individuales, la autosugestión y el desarrollo de la personalidad, ¿no? Bien, esperen que voy a tomar otro poco.
Entonces, igual que un mapa con sus símbolos de carreras, ríos, paisajes, ¿no? Nos ayuda a orientarnos durante un viaje. El lenguaje hablado y pensado con sus palabras, frases, metáforas, nos ayuda a orientarnos dentro del cerebro. El mismo nombre de la PNL refleja esas relaciones. Vamos a ver qué significa programación, neuro y lingüística. Programación se refiere a la capacidad de las personas de utilizar el lenguaje para iniciar pensamientos que a su vez pueden modificar en el sentido deseado la programación de las conexiones neuronales, es decir, las conexiones existentes entre las células cerebrales que se forman y se modifican cada vez que realizamos un aprendizaje o un desarrollo personal, cambiando incluso la química de los cuerpos celulares. Neuro expresa el hecho de que todas las conductas humanas y todos los estados corporales están representados en el cerebro mediante conexiones neuronales. Y lingüística señala que somos capaces de comunicar mediante nuestro lenguaje esos estados que transmiten dichas conexiones, ¿no? Bien. Bueno, acá habla de quiénes fueron los que la fundaron, ¿no? También Milton Erickson, también trabajó en esto de la PNL, ¿no? Todos estos terapeutas que trabajaron con esto, ¿no? Como Virginia Satir, Fritz Perls, ¿no? Se fijaron en el hecho de que estos terapeutas, ¿no? A menudo no podían describir con exactitud por qué sus terapias conseguían unos cambios tan efectivos en las personas. Eso les llevó a un planteamiento interesante. ¿Pudiera ser que estos grandes terapeutas en sus libros y sesiones solo repitiesen estrategias que creían efectivas, pero en realidad el secreto de su éxito estuviera en los patrones de comunicación que aplicaban sin ser conscientes de ello? Como respuesta a esta pregunta, dos terapeutas, Bandler y Grinder, descubrieron que las habilidades aparentemente mágicas de los terapeutas se componían de estructuras lógicas que pueden aprenderse. Independientemente de la escuela terapéutica que representaran, los terapeutas se comportaban intuitivamente de forma parecida frente a otras personas. El conjunto de estas estructuras lógicas sirve ahora de base a lo que se entiende por PNL, ¿no? Bien. ¿Y qué hacían los terapeutas magos para tener tanto éxito con sus clientes? Y acá los autores resumen algunas características de sus terapias, ¿no? Porque hasta ellos mismos se asombraban de que sus terapias funcionaban. Una cosa extraña, pero bueno, parece que es así, ¿no? Procedimiento orientado. Los terapeutas buscan siempre las fuentes de energía de las personas. En vez de analizar sus debilidades, intentan hacerles conscientes de sus puntos fuertes naturales. De este modo, los clientes se independizan antes de la figura del terapeuta y aprenden a valerse por sí mismos. Terapia medida. Los terapeutas se dedican a cada cliente de forma individual, ¿no? Así es posible que una persona se relaje con éxito, por ejemplo, si le piden que se imagine un prado verde, o otra que no sé, que padece una alergia, ¿no? Otros necesitan imaginarse un paisaje nevado, ¿no? Bueno, cada uno, ¿no? Imaginaba un diferente paisaje, ¿no? Después, otra característica es el judo mental, ¿no? ¿Qué hace el terapeuta? No intenta trabajar en contra del cliente, sino de su lado, ¿no? Milton Erickson, el hipnoterapeuta que estudiaron justamente los creadores de la PNL, tuvo que tratar a un cliente esquizofrénico que creía ser Jesucristo.
Dado que el joven pensaba que era especial, se negaba a participar en las actividades de ocupación de la clínica. Hasta ese momento todos los terapeutas habían intentado convencerle de que no era Jesús. Entonces este Erickson entró por primera vez en la habitación del cliente diciéndole: «Me han dicho que usted es carpintero, ¿no es cierto?». Y el cliente, convencido de su identidad imaginaria, no tuvo más remedio que afirmar: «Entonces me podrá ayudar a hacer una estantería», dijo el terapeuta. De esta manera consiguió sacar al cliente de su letargo sin que éste tuviera que actuar en contra de sus convicciones, ¿no? Porque esto, fíjense en que es cierto, cuando el paciente está muy convencido de que las cosas son como él cree, bueno, en este caso este creía que era Jesucristo, ¿no? Es como que decirle que no y pelearnos y decir: «No, pero vos no sos Jesucristo», decirle: «Vos no sos tal cosa», es como que no sirve para nada. Pero fíjense, este Erickson lo agarró por el lado que, claro, como Jesús era carpintero, él andaba buscando un carpintero y lo agarró por ese lado, ¿no? Entonces, ellos no le cargan esto al cliente, o sea, no pelean contra el cliente, ¿no? Sino que el terapeuta se adapta al cliente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá que está muy bueno. En la constelación familiar imaginativa, ¿no?, las soluciones nunca salen del terapeuta. O sea, no es el terapeuta que le dice lo que tiene que hacer. El terapeuta nunca le va a decir: «Tenés que perdonar a tu padre». Eso es lo peor que le pueden hacer, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Esperan que las ideas surjan del mismo cliente, ¿no? Bien. También otra característica es que es un trabajo ecológico, ¿no? No solo la naturaleza tiene ecología, sino que nuestro sistema tiene ecología. ¿Qué significa ecología? Ese equilibrio que debemos mantener para no enfermar. Existen ciertos fenómenos negativos que en un contexto determinado adquieren un sentido positivo. Por ejemplo, la lluvia no solo significa mal tiempo, sino que también es buena para la cosecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, de forma análoga a una depresión, puede ser una señal salvadora para una persona, porque la puede justamente reorientar en su vida entera. Es necesario tener en cuenta este tipo de detalles ecológicos en los procesos de cambio de una persona, ¿no? Mediante estas técnicas, los clientes disponen de unas oportunidades ideales de descubrir y aprovechar sus propias fuentes de energía improductivas que les ayudarán a hacer florecer el paisaje del alma, ¿no? Mediante la terapia, los clientes no pierden las raíces de su familia de origen, sino que se les proporcionan nuevas raíces adicionales. O sea que el objetivo es que la persona tenga a su disposición como un conjunto de recursos, ¿no?, personales más variados. Otra ventaja que ofrece la PNL es que se trabaja con la percepción interna de la persona, ¿no?, lo cual proporciona un gran potencial creativo en relación con la representación de las personas implicadas en las constelaciones, mucho más allá de la mera escenificación en directo, ¿no?, que en las normales, ¿no?, se ponen los representantes mediante los otros miembros del grupo de terapia. Y ahora habla de justamente qué posibilidades ofrece la PNL en cuanto a lo visual. Dice: anclajes imaginativos. Los miembros de la familia no solo pueden estar a la izquierda y a la derecha unos de otros, sino que algunos pueden también estar suspendidos por encima de los demás. Claro, la imaginación lo colocamos donde queremos, ¿no?
distorsiones ópticas, las personas consteladas pueden ser más pequeñas o más grandes que en la realidad. Color frente a blanco y negro. Las personas parecen desteñidas, ¿no? Incluso transparentes. Luminosidad, los miembros de la familia parecen más claros, más oscuros, bañados en luz, en la sombra, ¿no? Algunos aparecen más borrosos, otros más enfocados. Las personas se pueden mover en cámara lenta o rápida. Bien. En cuanto al auditivo, podemos percibir ciertos ruidos o frases. Un susurro también podemos sentir, otros que hablan en voz alta. O sea, nos conectamos con, se conectan con todos los sentidos, ¿no? En cuanto al cuerpo, ¿no? Podemos detectar si los miembros de la familia están rígidos o se mueven. Si nos sentimos empujados, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, bueno, los movimientos corporales, eso ya hablamos un montón de eso. Y ahora viene lo de la miostática, ahí está, esa es la palabra, miostática, la prueba muscular. O sea, ¿qué es? El coaching wave la PNL y la miostática, ¿no? Que es una prueba muscular. Yo no tengo ni idea de qué se trata, pero me imagino, ¿no? La mayoría de las personas reciben en sus familias también improntas positivas para fortalecer el yo. Y lógicamente incluso los niños pequeños tienen ya tantos recursos y son tan flexibles que suelen asimilar y superar los problemas y las tensiones cotidianas sin sufrir las huellas del estrés durante el resto de su vida. En muchos casos las dificultades durante la infancia hacen crecer a las personas y desarrollar habilidades especiales. Justamente por eso, y porque cada uno de nosotros guardamos un número demasiado alto de recuerdos que parecen problemáticos, es muy importante que en las constelaciones familiares no se trabajen todos los malos recuerdos. Todo lo contrario, es necesario buscar de manera orientada aquellos patrones y recuerdos que en el presente siguen limitando al cliente. ¿Se entiende bien esto, no? Hay que buscar aquellos patrones y recuerdos que en el presente siguen limitando al cliente. Un cliente muestra, por ejemplo, un cliente mostró, ¿no? Por ejemplo, que se quedó muy sorprendida cuando sus reacciones físicas nos indicaron que el origen de su estrés no era el padre autoritario, ella creía que era su padre autoritario, sino la relación con su hermana mayor. En efecto, son dichas reacciones físicas las que nos proporcionan un acceso directo al sistema nervioso del cliente y las que se analizan, por ejemplo, en los detectores de mentiras, en las mediciones de la resistencia de la piel, así como en las exploraciones musculares. Entonces, la técnica esta, que se llama miostática, prueba miostática, que es una técnica en la terapia corporal llamada kinesiología, se basa en la apreciación de que nuestros músculos sanos modifican su rendimiento en cuestión de fracciones de segundo. En apariencia, dichas modificaciones están sujetas a un esquema sencillo, bajo la influencia de palabras y pensamientos mentalmente estabilizadores, o si la piel está en contacto directo con objetos o sustancias curativas, los músculos alcanzan su máxima potencia. En cambio, bajo la influencia de palabras y pensamientos negativos, o si la piel está en contacto directo con sustancias o objetos negativos, los músculos responden con una debilidad espontánea. Según el kinesiólogo Dietrich Klinghardt, este hecho ya se conocía
en la antigua cultura de los mayas, que aprovechaban las reacciones musculares para determinar si el agua era potable o no. Fíjense ustedes, qué interesante, ¿no? En realidad, los músculos no modifican su potencia, sino que el sistema nervioso en situaciones de estrés limita su activación. La ausencia completa de activación sería la parálisis. Para explicar esta correlación de forma más sencilla, vamos a compararla con una bombilla, esta de la luz, ¿no?, de 100 voltios y un regulador de intensidad. Si ajustamos el regulador a una intensidad media, la bombilla da menos luz, pero sigue manteniendo la cualidad física. En tal situación sería una tontería comprar una bombilla nueva para conseguir máxima luminosidad. Lo único que tenemos que hacer es ajustar el regulador al máximo, ¿no? En las terapias y el coaching, el éxito consistiría en conseguir ajustar al nivel deseado el regulador del rendimiento individual y de la sensación de bienestar de la persona. Una vez más, nuestro lenguaje contiene unos indicadores claros acerca de las diferentes respuestas musculares según su nivel de activación. Si la conexión energética entre el cerebro y los músculos es buena, decimos, por ejemplo, puedo soportarlo, me pongo manos a la obra, puedo con ello, salgo reforzado, crezco. Pero si en cambio existe una reducción de conexión energética, ¿no?, solemos decir, se me va la cabeza, me flaquean las piernas, ando cabizbajo, me derrumbo. Nuestro cuerpo contiene un gran número de músculos, pero para cada prueba muscular se suele elegir uno que se preste bien a indicar los cambios espontáneos de la potencia muscular, llamado músculo indicador. En kinesiología se suele medir la fuerza muscular del cliente poniéndolo de pie con el brazo extendido lateralmente, mientras otra persona intenta empujarle dicho brazo hacia abajo. Esta es conocida, esta prueba muscular, ¿no? Nosotros, dicen ellos, preferimos la prueba del anillo en forma de O, desarrollada por el doctor Omura, porque es más sencilla de realizar y el cliente lo puede realizar sentado. Además de la prueba del anillo, dice que proporciona resultados óptimos gracias al aparato desarrollado por el ingeniero Conselman, que garantiza que la persona que realiza la prueba con el cliente tire siempre con la misma fuerza de los dedos de este, facilitando así el control del proceso. Bien, parece que ha analizado montones de pruebas, ¿no? Empleando palabras, sustancias, estresores físicos, como también la irritación del nervio vago. Bueno, pueden encontrar, dice, resumen de estos estudios realizados por la doctora María Lack, ¿no?, en la página web esta del Wingwave. A la página es www.wingwave.com. En la prueba del anillo, vamos a aplicar la prueba del anillo, el sujeto está sentado en una silla con el cuerpo totalmente simétrico, o sea, no con las piernas cruzadas, ni con la cabeza inclinada, sino mirando al frente, manteniendo mínimamente separadas las rodillas y también los pies. La otra persona, que actúa de asistente, está sentada a la derecha o a la izquierda del sujeto de la prueba. Ninguno de los dos puede llevar, debe llevar, ¿no?, un anillo, un reloj de pulsera que funcione con pilas para hacer esta prueba. El sujeto debería haber bebido bastante líquido y respirar con normalidad. La primera fase de la prueba de fuerza se realiza de manera objetiva, formando sucesivamente un aro muscular
con el pulgar y el índice. Debe ser así, ¿no? Con el pulgar y el dedo corazón y con el pulgar y el anular. En esta primera fase, el coach y el cliente han de desarrollar una sensación de la fuerza individual del sujeto. Se trata de percibir con qué rapidez, fuerza y estabilidad se contraen los músculos para mantener unidos los dedos del aro, ¿no? Resulta obvio que la fuerza individual de, por ejemplo, un niño es diferente a la de un adulto que sea culturista. En la segunda fase, el coach y el sujeto deben establecer un valor de referencia para la reacción de debilidad individual del músculo implicado. Existen varias posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el sujeto agarra un reloj a pilas con la otra mano. El campo electromagnético de la pila, débil pero medible, irrita los nervios. El sujeto de la prueba irrita el nervio vago empujando fuertemente con la mano libre la zona del ombligo hacia la columna vertebral. El cliente agarra con la mano libre un terrón de azúcar. En el 99% de las personas que han hecho la prueba, el azúcar funciona como estresor. El sujeto contiene la respiración, ¿no? Y el cliente dice en alto el nombre de una persona con la que tiene problemas o incluso ha discutido, ¿no? O sea que, vuelvo a repetir esto, en la segunda fase tienen que establecer, ¿no?, un valor para que se reaccione a esta debilidad individual, ¿no? Y todas las variantes son estas, ¿no? No sabía lo del azúcar yo. Bien. El asistente repite la prueba de fuerza con uno o varios estresores. El aro de los dedos en cuestión se abre ahora con mucha más facilidad. El sujeto tiene la sensación de que la orden de mantener el aro cerrado ya no llega bien a los dedos. La mayoría de los clientes se quedan muy sorprendidos cuando notan que el aro se cierra de nuevo con fuerza tras recibir estímulos neutros o positivos. Por ejemplo, con la mano libre agarra una piedra preciosa, o en vez de empujar contra el nervio vago, lo hace contra el tórax o el hombro, o el sujeto dice en alto palabras o frases que tienen connotaciones positivas para él. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Dice que se explica así: que al querer formar un aro con el pulgar y otro dedo, el pensamiento correspondiente debe llegar desde la cabeza a la mano, viajando por los nervios. Esto se denomina impulso nervioso electroquímico. Los nervios terminan directamente en las fibras musculares y le ordenan al músculo que se cierre o se abra mediante una determinada combinación metabólica. Evidentemente, los estresores mencionados afectan el equilibrio electroquímico, reduciendo la intensidad con la que la orden original alcanza el músculo. La fibra muscular podría compararse con un oyente de una radio que sigue escuchando el programa, pero con interferencias, ¿no?, para que el mensaje no se entienda. En algunos casos, el cliente ya muestra debilidad durante la primera fase de la prueba y los dedos, especialmente la combinación de pulgar y anular, ¿no?, que sería este y este, ¿no?, son incapaces de mantener la forma de aro. Si eso ocurre, el sujeto debe beber un vaso de agua, lo cual sucede, digamos, aumenta, dice, la fuerza. Es importante que beba agua y no café ni té, porque esas bebidas provocan una deshidratación espontánea de las células corporales. Si la aportación de líquido no es suficiente para recuperar la fuerza, hay que estimular el timo del cliente. Vieron que nosotros aquí tenemos la glándula timo, ¿no? Esta glándula tan importante para nuestro sistema inmunológico y la fuerza física general se encuentra detrás del esternón.
Se golpea levemente con el puño suelto a unos 10 centímetros por encima del pecho. Quien no sepa cómo se hace puede volver a ver la película de Tarzán, dice, que se golpeaba precisamente esta zona, importante suministradora de fuerza, ¿no? Eso sí, recomendamos que se haga de una forma moderada, sin gritar. Basta con unos golpes leves con la mano para conseguir el efecto deseado lejos del tamborileo llamativo de la película, ¿no? Ahora podemos comprobar el efecto sorprendente de la estimulación del timo. ¿Vieron esta glándula? Dicen que es importantísima. Que dice que al cabo de unos 2 minutos de golpeteo, los dedos, antes débiles, pueden ser capaces de mantener el aro muscular con una fuerza notablemente mayor. Igualmente, el golpeteo regular del timo, durante 3 o 5 minutos cada día, aumenta la fuerza corporal subjetivamente disponible y las defensas del organismo contra enfermedades, así como el rendimiento mental. Miren lo importante que es, hay que golpetearse el timo. Bien. Al enterarse de este método, muchos clientes preguntan desconfiados: ¿pretendes que me golpee el pecho delante de mi jefe o en medio de una conferencia? Naturalmente que la respuesta es no. Pero como el efecto de reforzamiento dura entre 2 y 3 horas, bastará con efectuar la estimulación del timo aproximadamente media hora antes de la situación en la que uno necesita un alto rendimiento. Así que si tienen que hacer algo muy importante, golpéense en el timo acá, que estimula el rendimiento, ¿no? Vamos a explicar el funcionamiento del timo, ¿no? Al viajar por las innumerables vías nerviosas y células, los impulsos nerviosos del cerebro y del cuerpo deben superar literalmente pequeños obstáculos. Las vías nerviosas no conectan una célula con otra de forma ininterrumpida, sino que están divididas en varias secciones entre las que los impulsos deben saltar. Los impulsos nerviosos se mueven a lo largo del cuerpo tanto en una carrera de relevos de atletismo, en la que el testigo se pasa de una sección nerviosa a otra y de una célula a otra. La entrega del testigo en los límites de las secciones y células se realiza mediante unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. El timo desempeña un papel importante para el metabolismo, que a su vez es responsable de proporcionar los neurotransmisores indispensables para la transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces, estimular el timo ayuda a incrementar la fuerza muscular. El impulso nervioso simplemente llega mejor, puesto que el testigo se transporta sin obstáculos a lo largo de las vías nerviosas hasta el músculo, debido a la buena situación metabólica. Para el que esté interesado en este tema, dice del timo, puede buscar el libro de Kinesiología del Comportamiento, Ciencia para la Salud, de John Diamond. En él se describen muchas aplicaciones de la kinesiología con el timo, ¿no? Entonces, este test que se describió recién, del anillo, sirve para calibrar, ¿no?, tanto el terapeuta como el coach, para ajustarse, ¿no? La prueba miostática se utiliza como herramienta del coaching en relación con la situación concreta del cliente. Para la constelación familiar, por ejemplo, se pueden considerar las siguientes preguntas: ¿qué edad debe tener el cliente para realizar la constelación? ¿Qué miembros de la familia entrarían en la constelación y cuáles no? ¿De qué emociones se trata? ¿Quién tiene esas emociones? ¿Los padres, el niño, los abuelos? ¿Qué recursos han de proporcionarse y a qué persona? Y así la constelación será más efectiva. El resultado es la liberación de una larga significación de patrones
que estaban limitándolo, ¿no? Y para esto debe comprenderse toda su complejidad. Y para comprender toda la complejidad, en el próximo vamos a ver la escenificación familiar y justamente cómo se lleva a cabo esta constelación en una persona, ¿no? Justamente en estas etapas que trabajan ellos, que son la infancia y la juventud, porque dice que la infancia y la juventud son las etapas más importantes. Bueno, la adolescencia obviamente, ¿no? Es como una muerte para todos. Pero en la infancia recuerden que siempre decimos que vieron que está toda esa etapa nuestra donde se construye el guión de vida, donde asimilamos todos los patrones y toda la cosa, y en la adolescencia hay otra cosa importante que ahora la vamos a ver después con lo que explican estos autores, ¿no? Bueno, vamos a dar por terminado aquí. Espero que les haya resultado interesante. A mí me resultó interesante. Algunas cosas uno siempre aprende. Para no seguir siempre con lo mismo, ¿no? Que estamos con la misma cosa. De perpetrador, la víctima y toda esa cosa. Y pasar a otra cosa para ver otro enfoque, ¿no? Que son las constelaciones imaginativas. Bueno, en la próxima entonces haremos esto de explicar, esto como dice el autor, ¿no? La escenificación familiar, cómo se escenifica en la mente nuestro sistema familiar. ¿Me parece interesante? Bueno, nos veremos en la próxima. Gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a ver cómo viene la próxima. Chao.